Bienvenidos una vez más a nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Ya que esta semana toca Domingo de la Reforma, os estoy recomendando por aquí este libro, Las Solas de la Reforma. Sola Escritura, Sola Gracia, Solus Christus, Sola Fide y Sola Deo Gloria. El libro ha sido traducido al español, está disponible en Editorial Peregrino. Ahí está, Las Solas de la Reforma, S.T. Ellison. Compradlo. Okay, el libro es buenísimo. Hoy entramos en capítulo 17 de la Confesión de Londres. Okay, estaremos con la doctrina de la perseverancia de los santos. Y esta primera clase se llama La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Este tema es súper polémico en las redes sociales y tenemos 2 puntos en esta primera clase. Número 1, ¿quiénes perseveran? ¿Quiénes? Porque antes de hablar de la doctrina de la perseverancia, la confesión habla sobre aquellos que perseveran. Así que, ¿quiénes perseveran? Y número 2, ¿por qué? ¿Por qué perseveran? Okay, 2 puntos hoy. ¿Quiénes perseveran? Y número 2, ¿por qué perseveran? Así que permitidme compartir con vosotros pantalla. Vamos a leer juntos aquí la confesión, la parte correspondiente. Estamos en capítulo 17, la perseverancia de los santos, o si preferís, la seguridad de la salvación. Y vamos a seguir leyendo. Ok, primer punto, ¿quiénes perseveran? Y leo lo que dice ahí. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, es decir, en Cristo, y ha llamado eficazmente, y ha santificado por su Espíritu, y ha dado la preciosa fe de sus escogidos, pues esas personas no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en este estado hasta el fin y serán salvos eternamente. Hasta ahí la primera parte de la lectura. En nuestro libro de texto son las líneas 1, del 1 al 6. Ok, vemos entonces aquí que hay una identidad acerca de las personas que perseveran, ¿ok? Y según la lectura vemos que las personas que perseveran en la fe son, número 1, aceptados, 2, llamados, 3, santificados, y 4, han recibido el don de la fe. Así que repito, 1, aceptados, 2, llamados, 3, santificados, y 4, han recibido el don, o lo que llama ahí el precioso don, la preciosa fe de los escogidos. Ok, ¿quiénes entonces son aquellos que perseveran? En primer lugar, según la confesión, son los aceptados. Concretamente, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. Aquí estamos en la eternidad. Dios escoge, predestina a su pueblo en el comienzo, antes de la existencia de los cielos, de la tierra. Dios había escogido un pueblo para su alabanza en el amado. ¿Y quién es el amado con A mayúscula? Es el Señor Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, entonces Dios escogió a su pueblo. Dios no nos eligió hace 2000 años, no, Él nos escogió antes de los tiempos de los siglos. Podemos aprender más acerca de esta doctrina de la predestinación en el capítulo 3 de la Confesión de Londres. Y si me permitís, voy a leeros una pequeña parte del capítulo 3, artículo 3, donde habla precisamente sobre cómo Dios escoge a su pueblo según su decreto. Aquí está de nuevo la confesión. Estamos aquí capítulo 3. Su punto 3 es el que me interesa ahora. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Así que tenemos ahí claramente, según el decreto de Dios, un mandato de predestinación, un mandato relacionado con la salvación. Así que hay un decreto general de Dios, ¿okay? Un decreto amplio, y dentro de este decreto amplio, pues cuando hablamos sobre la salvación o sobre la reprobación, pues hablamos de predestinación. Dios predestina un pueblo para su alabanza, su gloria, para la alabanza de su gracia, y luego hay otro pueblo que Dios pasa por alto para la gloria de su santa justicia. Entonces, las personas que reciben
la salvación son aquellas que fueron escogidas ya en la eternidad, en Cristo, en el amado. En segundo lugar, la confesión dice que estas personas son llamadas. Son llamadas eficazmente. Así que número uno, son personas aceptadas en el amado. Okay, son personas escogidas, elegidas. Número dos, son llamados eficazmente por Dios. Y aprendimos sobre la doctrina del llamamiento eficaz en el capítulo 10 de la Confesión de Londres. Así que vimos la predestinación en el capítulo 3. Luego, capítulo 10, el llamamiento eficaz. Leo ahí el 10.1, la primera parte. A aquellos a quienes Dios ha predestinado, que capítulo 3. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, según la lectura del tercer capítulo, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo. Entonces, aquí la lógica es sencilla, ¿no? Antes de la fundación del mundo hay una elección. Dios escoge a un pueblo para su alabanza, para su gloria, para la alabanza de su gracia. Y luego en el tiempo asignado por Él, en la historia del mundo, Él llama eficazmente a esa gente. Que, por ejemplo, mi vida fue en diciembre 2022. Perdón. ¡Wow! No, en mi vida fue diciembre 2002. O sea, llevo 22 años en la fe. Por eso dije 22, porque estaba pensando en el número 22. Yo fui salvado. El Señor me llamó eficazmente en diciembre 2002. Así que sí, yo fui predestinado. Amén. Pero no recibí el llamamiento eficaz hasta hace 22 años, cuando el Señor me transformó. Y vimos en aquellas grabaciones, en el capítulo 10, que cuando Dios nos llama eficazmente, Él transforma o reorienta nuestras tres facultades constitutivas, ¿verdad? Los afectos, la mente y la voluntad. En cuanto a los afectos, ahora amamos lo bueno y detestamos lo pecaminoso. En cuanto a la mente, aprobamos la ley de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y en cuanto a nuestra voluntad, pues anhelamos seguir al Señor, serle fieles hasta el fin. Así que Dios ha hecho esta maravillosa obra en nosotros mediante el Espíritu Santo. Entonces tenemos en primer lugar la doctrina de la predestinación. Luego tenemos el llamamiento eficaz, capítulo 10. Y la confesión sigue diciendo que aquellos que perseveran en la fe hasta el fin son los aceptados en la eternidad, los llamados eficazmente. Número 3, los santificados. Dice, Dios nos ha santificado por su Espíritu. Y si queremos aprender más sobre la doctrina de la santificación, tenemos que abrir el capítulo 13 de la confesión, que capítulo 13 habla sobre la confesión. Y en aquellas clases, en aquellos estudios, yo os dije que hay tres tipos de santificación en la vida cristiana. Tenemos santificación inicial, santificación progresiva, y creo que casi todos pensamos en santificación progresiva a la hora de hablar sobre la santificación, y luego está la santificación consumada, ¿okay? La inicial, la progresiva y la consumada. La santificación inicial es regeneración, el nuevo nacimiento, cuando Dios infunde nueva vida en nuestras facultades. Por ejemplo, hemos dicho que en el llamamiento eficaz lo que Dios hace es reorientar. Dios reorienta nuestros afectos, nuestra voluntad y nuestra mente. Pero en la regeneración Dios lo que hace ahí es infundirlas aliento. Pensad en la creación de Adán. Ahí está Adán, está formado del polvo de la tierra. Dios ha formado una especie de cuerpo humano, todo genial, la estructura está ahí. Esto sería como una especie de analogía del llamamiento eficaz. Dios va reorientando todo. Pero luego la regeneración es el soplo de vida, que da vida a ese cuerpo que está ahí, ¿no? En forma perfecta, pero requiere del hálito de vida. Es que la regeneración es ese soplo, esa nueva vida, esa resurrección, esa nueva creación, ese poder vital de Dios penetrándonos hasta lo más profundo de nuestro ser, y así nos levantamos de la muerte. Así que creo que aquí la confesión tiene esta clase de santificación inicial en mente, pero después de la santificación inicial está la santificación progresiva.
Y bueno, todos los libros hoy día que sacan sobre la santificación casi hablan exclusivamente de la santificación progresiva. Hay que recordar que hay tal cosa como la santificación inicial y, por supuesto, la consumada. La santificación progresiva, ¿qué es? Pues es la doctrina del crecimiento cristiano. Naces como bebé y empiezas a crecer. Sucede lo mismo con nosotros. Crecemos, maduramos, bla, bla, bla. En este proceso, de santificación progresiva hay dos componentes que son la vivificación y la mortificación. Vivificación, mortificación. Mortificación, como su nombre indica, es hacer morir lo terrenal a nosotros, lo del viejo hombre, las obras de la carne, etc. Mortificar. Nos negamos a nosotros mismos. Vivificación es abundar, cultivar las virtudes, el fruto del Espíritu de Dios, el nuevo hombre, ¿verdad? Y Luis Berkhoff utilizó una imagen que a mí me encanta. Él habla de estos dos componentes de santificación como cuando entras en una habitación que apesta, ¿no? Huele fatal. ¿Y qué tienes que hacer? Pues tienes que abrir las ventanas. Porque las ventanas permiten que entre el aire, el viento, así que este mal olor va saliendo, mortificación, pero luego el aire fresco entra. Tenemos ahí vivificación. Así que todos estamos en este proceso hasta la muerte. Y glorioso hay un tercer componente también de la santificación. Así que está la inicial, regeneración. Número 2, santificación progresiva, que es mortificación, vivificación. Y hoy tú y yo estamos en este proceso. Yo antes de grabar el vídeo estaba en este proceso. Después del vídeo seguiría en este proceso. Ahora mismo estoy en el proceso, ¿no? Mortificando mi carne y procurando vivificar lo nuevo. Todas nuestras vidas, tienen que entregarse a esta santa, noble tarea. Y número 3, tenemos la santificación ya consumada. La santificación ya perfeccionada. Y aquella santificación, como ya expliqué en los estudios del capítulo 13 sobre la santificación, en aquel día del Señor Jesús, seremos 100% glorificados. Y qué bonito poder deciros, hermanos, en el nombre del Señor, nunca volveremos a pecar. Nunca jamás. Gloria, gloria a Dios. Qué esperanza más hermosa, saber que seremos perfeccionados en santidad. Entonces, aquellas personas que perseveran en la fe, según la lectura de la confesión, entonces, son personas aceptadas en la eternidad, son personas llamadas eficazmente en el tiempo y personas santificadas por el Espíritu. Y en cuarto lugar dice que aquellos que perseveran tienen el don de la fe, o tienen, en palabras de la confesión, tienen la preciosa fe de los escogidos. Si queréis aprender acerca de la fe salvadora, pues podéis poner de nuevo los vídeos que grabamos sobre la fe salvadora antes del verano. Ahí tenéis los 3 puntos, 14, 1, 2 y 3. ¿Qué aprendimos ahí? Que bueno, la fe es el fruto de la regeneración, la santificación inicial. Y leo una sección útil ahí del 14.2. Voy a subrayarlo para que veáis dónde estoy leyendo. Las acciones principales de la fe salvadora tienen que ver... Ay, no me deja subrayar sin que salga esta... Bueno, da igual, no distrae, ¿no? Las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Claro, el pacto de gracia dice que Cristo es nuestro sustituto, que Él gana nuestra justificación, santificación, glorificación, Él lo ha comprado todo, ¿no? Así que descansamos en esas promesas y aprendimos también que esta fe puede fortalecerse a través de los llamados medios de la gracia, ¿verdad? Que esto lo vimos en la primera parte, ¿verdad? Podemos nosotros crecer a través de los medios de la gracia, lo que la confesión llama otros medios designados por Dios. Por ejemplo, ¿qué puede hacer que tu fe aumente? Pues la palabra de Dios. Otro medio de la gracia, la oración. Y claro, palabra de Dios públicamente predicada, sobre todo públicamente predicada y privadamente leída. Número 2, oración privada y oración congregacional. La comunión de los santos también nos fortalece mucho, nos mantiene con el enfoque en las cosas de arriba, ¿no? Cuando abandonamos la iglesia, el enfoque se vuelve 100% mundano. Las ordenanzas, la Santa Cena, el bautismo nos hacen bien, ¿verdad? ¿Cuánto nos gozamos cuando estamos en un culto de bautismo? O cuando tomamos la Santa Cena, esa solemnidad que hay sobre la congregación y la presencia palpable del Señor con nosotros. Y otros medios. Así que Dios usa medios de gracia para fortalecer nuestra fe.
Por tanto, las personas que perseveran en la fe, antes de pensar en la perseverancia como doctrina, debemos recordar que estamos aquí en un profundo contexto teológico. Estamos hablando de personas predestinadas, llamadas, santificadas y creyentes, pero creyentes verdaderos, porque también hemos visto que hay tal cosa como una falsa fe. Hay falsos creyentes y los hay hoy en las iglesias, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la palabra del sembrador, que hubo cierta semilla sembrada que no tenía raíz en sí. Marcos 4:17, ¿no? La semilla fue sembrada, entró en tierra de poca profundidad y dice Marcos 4:17 que aquella tierra era, que no tenía, esa semilla no tenía raíz en sí y por tanto era de corta duración. Luego vemos en Juan 6:66 como muchos de los discípulos, los supuestos discípulos de Jesús, abandonaron a Cristo en Galilea, porque Jesús empezó a decir cosas fuertes. Se fueron. No todo Israel es Israel. Y luego los apóstatas clásicos, tales como Judas Iscariote, ¿no? Cuando pensamos en un apóstata, siempre nos viene en mente Judas Iscariote. Demas, que abandonó al apóstol Pablo habiendo amado este mundo presente. Los falsos creyentes no perseveran en la fe hasta el fin, porque no son predestinados, ni amados, ni santificados, ni tienen la verdadera fe. ¿Ok? Así que los falsos, tarde o temprano, se apartarán del Señor y acabarán negando la fe. Pero gracias a Dios, aquellos que son elegidos, llamados, santificados, con verdadera fe, gracias a Dios, gracias al pacto de gracia, estas personas podrán perseverar en la fe hasta el fin. Y dice, a confesión aquí, que, de nuevo, regresando al 17, de hecho voy a compartirlo con vosotros, ya que lo tengo aquí a mano, 17, dice, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Ahora, interesantemente, los pastores que publicaron este documento no niegan que los creyentes puedan caer. Por supuesto que sí. Un cristiano cae. Esto es innegable. Nuestra experiencia día tras día nos dice que caemos, que pecamos, que decepcionamos a nuestro Señor. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los del Nuevo, pecaron contra Dios. Hasta la Virgen María había pecado contra el Señor. Ella era pecadora. Jesucristo es el único ser humano inmaculado. Es el único hombre perfecto. Él es el santo ser en términos de Lucas 1:35. Así que los cristianos sí caemos. Luchamos contra el pecado. Y como decía una vez Paul Washer, nuestra lucha con el pecado es la mayor evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo. Así que el cristiano sí peca, sí cae, pero no cae ni, como dice ahí, ni total ni definitivamente, ¿ok? Como dice la palabra de Dios, Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Claro, hay 7 números simbólicos, o sea, caemos muchas veces, pero el Señor nos levanta por su poder. ¿Y por qué? ¿Por qué nos seguimos levantando? ¿Por qué nos ponemos en pie? Porque fuerte es el que nos sostiene. Fuerte es el que nos ha predestinado, llamado, santificado, aquel que nos ha regalado la fe salvadora. Él nos guarda. Y ya que es así, es normal que el capítulo 17 de la confesión empiece su estudio de la seguridad de la fe, la seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos, con la doctrina de la predestinación. ¿Ok? Así que ahí está nuestro descanso, ahí está nuestro lugar de refugio. Así que Dios Padre, el que predestinó todo, Él se encargará de que todos los aceptados en el amado estén eternamente con Cristo. Porque ¿acaso Dios el Padre permitirá que su Hijo Jesucristo no reciba una recompensa completa por su labor mediadora? Dios dará a Cristo una herencia completa. Él dará a Cristo todos los escogidos, todos los que le fueron entregados antes de la fundación de los siglos. El problema con aquellos que niegan la seguridad de la salvación es que no ponen su mirada
en el decreto eterno de Dios. No tienen una cosmovisión correcta de la soberanía del Señor sobre todas las cosas. Aquel que cree en la pérdida de la salvación tiene una mentalidad antropocéntrica, creyendo que la salvación depende de la capacidad del supuesto libre albedrío del ser humano. Estas personas no interpretan bien la realidad a la luz de la soberanía del Señor. Sin esta convicción de Dios como fiel a su decreto y poderoso para llevar a cabo sus decretos, pues es totalmente normal que dudemos de nuestra salvación. En última instancia, podemos acabar este primer punto diciendo que la salvación no se pierde porque Dios es Dios. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes van a perseverar en la fe hasta el fin? Los predestinados, los llamados, los santificados y los que tienen fe verdadera. Estas personas van a perseverar. Gloria a Dios, porque el Señor las guardará hasta el fin. Y este comentario me lleva ahora al tercer punto de nuestro estudio. ¿Por qué? ¿Por qué perseveran en la fe? Bueno, lo dejamos ahí en la palabra eternidad, así que vamos a seguir aquí un poquito más. Aquí está la lectura que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué perseveramos en la fe hasta el fin? Aquí está la primera respuesta. Puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Bien, punto número 1, quienes perseveran en la fe hasta el fin. Predestinados, los llamados, los santificados, los que tienen fe. ¿Por qué? ¿Por qué perseveran estas personas en la fe hasta el fin? Porque son, magníficas, personas increíbles, maravillosas, dignas de alabanza. No, perseveran en la fe porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En este punto, la confesión está aludiendo directamente al texto de Romanos 11:29, que nos dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, si Dios decreta que algo será, ese algo será. Estamos hablando de Dios, del Todopoderoso. ¿Quién puede frustrar sus designios? Pablo pregunta retóricamente, Romanos 9:19, ¿quién ha resistido a su voluntad? Es una locura. Dios es Dios. Mira, tú estás aquí hoy viendo este programa porque antes de la fundación del mundo, Dios decretó que fuese así. Y tú te congregas en la iglesia de Almería, yo no sé, bueno, sé que hay hermanos de diferentes iglesias que nos seguís aquí en el canal. Vosotros os congregáis en vuestras iglesias locales por decreto de Dios. Dios lo hizo. Dios decretó vuestra salvación. Dios decretó la iglesia a la cual ibais a pertenecer. Todo está bajo la soberanía del Señor. No estamos aquí, hermanos, cuando estamos hablando del decreto de Dios, cuando Pablo habla, ¿no?, de los dones, el llamamiento de Dios, no estamos aquí hablando de un mero presidente, un primer ministro, un rey terrenal. Estamos hablando del omnipotente Dios de la gloria. Dios posee tanto el deseo como el poder de llevar a cabo su decreto. Y por esta razón, todos los predestinados serán glorificados. Porque si Dios no quisiese que una persona fuese glorificada, no la habría predestinado para la glorificación. ¿Me hago entender? O sea, Dios, no hay quien frustre. No hay quien prevalezca contra Él. Él es el Señor. El problema es que hoy tenemos esta visión, ¿no?, de Diosito de peluche, Dios, Papá Noel, abuelito con su barbita, gordito, ¿no? No, mira, Dios es poderosísimo. Dios es fuego. Dios es Dios, hermanos. Necesitamos recuperar esta visión bíblica de quién es Dios y podéis estudiar capítulo 2, donde estudiamos sus atributos uno por uno. Ok, dice la palabra de Dios para respaldar todo lo que estoy diciendo con un texto bíblico, Romanos 8:30, un versículo que a mí me cambió la vida. A los que predestinó, y claro, aquí está hablando de Dios, a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Si queréis ahí colocar entre paréntesis eficazmente, está hablando del llamamiento eficaz, no del llamamiento general. Y a los que llamó eficazmente, a estos también justificó
justificó por la fe, y a los que justificó por la fe, a estos también glorificó. Ahí está. Entonces, todos los predestinados son glorificados. Todos, el 100%. No es, bueno, a los que predestinó un 50% fue llamado y un 25% justificado y un 15% glorificado. No. Dios, cuando predestina, glorifica. Amén. Dios es capaz de realizar sus designios sin nuestra ayuda. Él sabe guardar a su pueblo hasta el fin. Y gracias a la irrevocabilidad, ¡qué palabra, madre mía! No lo voy a decir de nuevo. Gracias a eso, lo que acabo de decir de forma muy, muy bonita, gracias a eso, nuestra salvación está asegurada. Depende de Él, porque Él la ha decretado. Depende del Señor. Si la salvación se pudiera perder, tendríamos que perder nuestra fe en la omnipotencia de Dios. Ya que Él es todopoderoso, soberano, nuestra fe está asegurada. Y es más, hay otra razón por la cual tú y yo no podemos perder la salvación, porque a veces creo que en el campo arminiano piensa que la salvación es una simple decisión, yo decido, pero no, la salvación conlleva un cambio de naturaleza. Y cito aquí las palabras de Lorraine Boatner. Este libro es un clásico, ¿no? La predestinación, muy útil, aclara muchas cosas sobre las doctrinas de gracia y rebate a las grandes objeciones a estas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué evangelizar si Dios es soberano? ¿Por qué orar si Dios es soberano? Lo que siempre nos están echando en cara. Pues cito aquí unas palabras de él en la página 156 de su libro. Cito las palabras de Boatner. Ninguna criatura tiene la libertad de cambiar los principios fundamentales de su naturaleza, ya que eso es prerrogativa solo de Dios como creador. De ahí, nada que no fuese una obra sobrenatural de Dios podría revocar dicho cambio y causar que la nueva vida desapareciese. Repito la última frase. Nada que no fuese una obra sobrenatural de Dios podría revocar dicho cambio y causar que la nueva vida desapareciese. Por tanto, tú no puedes perder tu salvación porque esta salvación está en tus manos. No es que Dios te haya concedido la salvación para que tú te la curres y ganes. No. Esta salvación está en las manos del Señor. Él te va a guardar hasta el fin. Y ya que Dios te da una nueva naturaleza, para tú perder tu salvación, Dios tendría que volver a cambiar tu naturaleza para que volvieras a ser un cerdo, ¿no? Ahora eres una oveja, Dios tendría que convertirte de nuevo en una cabra, en un perro, en un cerdo. Pero Dios no va a hacer eso. Y tú no puedes cambiar tu naturaleza. Tú no pudiste cambiar tu naturaleza en el día de tu nuevo nacimiento. Y tampoco podrás cambiar tu naturaleza para volver a ser un hijo de Satanás, ¿verdad? Es Dios. Así que tenemos seguridad de salvación. Porque Dios, cuando predestina, glorifica. Y para que una persona perdiese su salvación, tendría que ser capaz de cambiar su naturaleza. Algo que definitivamente está fuera de nuestra capacidad como seres humanos. Y la confesión, hoy al menos, acaba hablándonos de que el Señor que predestina también sigue obrando en nosotros las virtudes del Espíritu, los frutos del Espíritu. Puesto que los dones, obviamente, de Dios son irrevocables, esto ya lo hemos explicado. Ahora, por lo que, esta parte ahora es la que nos interesa antes de acabar, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Dios entonces, cuando comienza algo, lo acaba. Dios no deja algo medio hecho. Si Él comienza el proceso de la salvación, Él terminará esta obra de salvación. Él sigue perfeccionando aquello que comenzó en nosotros. En este sentido hay un texto que me viene a la mente, un texto hermosísimo, que muchos seguramente tenéis memorizado, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó, también perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. ¿Ves? Dios lo está haciendo. Y como leímos el otro día juntos aquí, al estudiar las buenas obras, Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amen, brother. Así que vemos que Dios comienza algo, cuando Dios empieza algo, cuando Dios nos salva, Él se encarga de seguir infundiendo en nosotros esas virtudes con el fin de que alcancemos la gloria venidera. Y esto es muy importante, ¿eh? Simplemente resalto esto para ya terminar nuestra reflexión. Lo que estamos diciendo ahora es muy importante para que comprendamos bien la verdadera implicación de esta doctrina. Porque a veces la gente de corte, ¿no? Arminiano nos dicen... Sí, los arminianos nos dicen, bueno, si estáis predicando que la salvación no se puede perder, estáis fomentando libertinaje. Pero tú y yo, cuando defendemos la seguridad de la salvación, estamos diciendo que, vamos a ver, la gente que disfruta de esta seguridad es la gente que disfruta de la obra de Dios en ellas, ¿verdad? Porque Dios está en ello, en esas personas creyendo. Fe, arrepentimiento, amor, gozo, esperanza, todo por el Espíritu, ¿no? Día tras día, Dios está ahora mismo, ¿no? ¿Por qué me levanto esta mañana con fe? ¿Por qué tengo arrepentimiento? ¿Por qué hay amor, gozo, paz en mi vida? ¿Verdad? Porque Dios, día tras día, me está infundiendo esas nuevas fuerzas que tanto necesito. Ante entonces la acusación arminiana, lo que tú y yo debemos decir es que, mirad, entiendo tu preocupación, amigo arminiano, entiendo tu preocupación por la ética. Pero nosotros cuando hablamos de la no pérdida de la salvación, la seguridad de la salvación, nosotros no estamos defendiendo la doctrina de la perseverancia de los impíos. Nosotros estamos defendiendo la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Verdad? Y ahí tenéis una buena respuesta ante los detractores arminianos, que siempre nos están echando esto en cara. Ay, si enseñáis seguridad de la salvación, estáis casi animando a la gente a cometer inmoralidad. No. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad. Nosotros defendemos la perseverancia de los santos. ¿Ok? La señal, la evidencia de que Dios realmente te ha salvado es que ahora mismo te está santificando por su buen espíritu. Así que hasta aquí la primera clase. Tenemos bastante más que estudiar en este capítulo 17, que es, bueno, glorioso, ¿no? Estas verdades nos hacen bailar. Y hoy damos la gloria al Señor por su soberana gracia, no solamente en salvarnos, sino en guardarnos. Y no solamente en guardarnos, sino en prometernos la glorificación venidera. Así que a Dios sea la gloria por nuestra perseverancia en la fe, la obra es de Él. Perseveramos porque estamos siendo preservados. Gloria a Dios, solideo gloria. Así que hoy hemos visto dos preguntas. ¿Quiénes son los que perseveran? Son los escogidos, los llamados, los santificados, los creyentes. Y número 2, ¿por qué perseveran? Porque Dios es Dios. Porque Dios no revoca su llamamiento. Cuando Dios predestina salvar, Él salvará. Pase lo que pase, y el ser humano no puede resistir a su santa voluntad. Así que gloria a Dios por todo. Espero que haya sido una clase iluminadora. Y sobre todo, espero que haya sido una clase que te lleve alabar, exaltar al Señor, como una vez decía no sé quién. La teología tiene que conducirnos a la doxología, alabanza. Así que esta clase hoy se convierta en combustible para adorar mejor a nuestro Trino Dios. Bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo. Y a sus manos, pues, os encomiendo, sabiendo que Él seguirá haciendo en vosotros aquello que es agradable delante de Él, hasta el día de Jesucristo. Bendiciones, abrazos, hasta luego, soli Deo Gloria. Amén.